Y ahorita en esa línea que hablaba Hugo, hace rato el Señor me daba esto. Dice, busquen por favor Lucas capítulo 22 verso 39. Lucas 22, 39. Veintidós, 39. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Bueno, voy a leerlo yo. Dice, y saliendo, un tantito, necesito mis binoculares. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ok. Tiene algo de referencia, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos está dando un entendimiento, y esta cita me la dio cuando estábamos alabando a Dios el Señor, poco antes de que terminara la alabanza. Y ahorita lo que decía Hugo, ¿verdad? Y esto va con lo que dice la Biblia en 1 Corintios, si alguien tiene revelación, hágase todo para edificación. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí encontramos en esta parte de la Biblia una situación bien, ¿cómo les podría decir? La crisis del Señor Jesús, ¿sí? La situación difícil en la que Él se encontraba, porque Él sabía lo que le esperaba, porque estaba escrito de Él, Él conocía las Escrituras, ¿verdad? Y cada vez que Él se movía decía, es necesario que haga así, porque así está escrito. Aleluya. Entonces Él sabía lo que iba a suceder, Él sabía lo que iba a pasar con Él, y en esa situación de tristeza, en esa situación de crisis, Él ora al Padre, ¿verdad? Él era hombre, Él también tenía un cuerpo, ¿sí? Y en esa situación, en esa agonía, Él comienza a orar, pero hay algo que está haciendo con los discípulos. Ellos se quedan, y en otra parte de la Biblia dice, en otro de los evangelios, que Él les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y Él se aparta como un tiro de piedra. Imagínense lo que es un tiro de piedra, cuando tú aventas una piedra con una mano. Y entonces en esa distancia Él comenzó a orar intensamente delante de su Padre. Y era tal la crisis, la presión que Él estaba padeciendo en ese momento, que dice que entonces salieran como gotas de sangre de su rostro. Los médicos dicen que cuando esto sucede es porque una persona tiene mucha presión dentro de sí. Y esa presión, ese estrés, esa tensión que hay dentro de sí, hace que se rompan los vasos capilares, y entonces junto con el sudor, comienza a mezclarse sangre porque se rompen los vasos capilares, y entonces empiezan a sudar como si fuera sangre. Amén. Pero es parte sangre y parte sudor. Entonces Jesús está en esa agonía, y entonces sus discípulos, dice que después de que Él oró, regresa con sus discípulos y los halla durmiendo. Y nuevamente en el versículo 46 les dice nuevamente, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ok. Hay algo que Dios me ha hecho entender, y se los comparto a ustedes para que lo mediten dentro de la palabra, con Dios, sí, pero es algo importante. Es más, quiero decirles, es algo urgente para la vida de cada uno. Sí, lo que Dios me hacía entender
es que el Señor Jesús en ese momento lo que está tipificando es a la iglesia gloriosa, el cuerpo de Cristo, la iglesia gloriosa, ¿sí? Que está en una situación de tensión, porque sabe lo que va a venir, sabe lo que le espera. Quien está buscando a Dios, quien está buscándole en oración y en ruego y está delante de Dios como sacerdote cumpliendo su ministerio, Dios le va a dar a entender cosas que vienen sobre la tierra, cosas que vienen sobre su vida, cosas como lo que ahorita testificaba Hugo, cosas que van a venir, ¿sí? Ajá. Dios les da a entender. Entonces Jesús sabía lo que iba a suceder y su oración, su ruego, no era que él se apartara, que renunciara. Decía, no habrá otra manera, pero él sabía que no había otra manera y termina doblegándose voluntariamente, ¿verdad? Lo que veíamos, la negación voluntaria, se nega voluntariamente y dice, Señor, mi petición es que no pase por mí esta copa, la copa de ira a causa del pecado de la humanidad sobre Jesús, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. ¿Sí? La iglesia gloriosa, la iglesia que pertenece a la esposa de Cristo, está orando y está buscando en intensidad a Dios, a pesar de lo que sabe que pueda venir a su vida, a pesar de las necesidades, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de los ataques de tu propia casa, porque dice la Biblia que los enemigos serán los de tu casa, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Es algo bien paradójico, pero es verdad. Es loco, pero es la verdad. Cuando verdaderamente tú quieres buscar la voluntad de Dios, vas a encontrar un sinfín de oposiciones. Pero la iglesia gloriosa, la esposa del Cordero, la que está buscando a Dios por hacer su voluntad, no solamente para recibir favores de Él, sino para buscar que Dios le dé la gracia y poder caminar en la voluntad de Dios, está en una situación de oración intensa, continua. Orad sin cesar, dice la Biblia. Amén. Los discípulos que están ahí, ellos están tipificando a la iglesia dormida. A la iglesia que está tan triste porque hay coronavirus y no puedo salir. A la iglesia que está triste porque si salgo me voy a enfermar. A la iglesia que está triste porque tiene parientes enfermos. A la iglesia que está triste porque todo el mundo tiene COVID, ¿verdad? He visto oraciones y no lo digo en plan de sarcasmo, pero me sorprende oír esto. Dios, que todo mundo sane y que todo mundo sea sano y que esta enfermedad se vaya. Se me hace una oración infantil. Porque si esto está sucediendo, está dentro de la voluntad de Dios. Dios tiene el control de todas estas cosas. Y le decía a un hermano, porque estábamos pidiendo por la razón de orar me mandaron un mensaje acerca de que oráramos porque había cristianos misioneros dentro de Afganistán y los iban a decapitar en cuanto llegaran las fuerzas militares de los talibanes. Entonces querían que oráramos para que no fueran muertos. Y algo que yo les decía, dentro de la palabra de Dios, dentro del Evangelio, dentro de la iglesia del Señor, no solamente va a haber vencedores y vencidos, también va a haber mártires. Va a haber gente que va a morir por causa del nombre de Jesucristo. Jesucristo mismo nos dijo, muchos los matarán, los perseguirán y pensarán que hacen servicio a Dios. Amén. Entonces, cuando tú puedes entender las diferentes cosas que Dios está moviendo, vas a poder estar con gozo y con expectación. Esa es la iglesia vencedora, la iglesia gloriosa que entiende los propósitos de Dios, que está avisada de parte de Dios las cosas que están sucediendo y tiene un entendimiento de parte de Dios para no ceder a la desesperación, a la tristeza, a la angustia, al dolor. ¿Sí? Dice la Biblia que ellos estaban dormidos a causa de la tristeza. Los afanes de este mundo, cuando no los puedes lograr, muchos cuando no los pueden lograr, se entristecen. Porque ya no van a poder vender, porque ya no van a poder hacer negocios, porque el negocio que estaba presto a causa del coronavirus, se le ha roto el negocio, se le vino abajo y perdió muchos miles y millones de pesos. Está triste la iglesia.
¿Sí me entienden? Sí. Pero Jesús nuevamente vuelve y les dice: ¿estáis dormidos? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pero no oraron. Constantemente Dios nos está diciendo: búscame, yo te voy a fortalecer. Búscame, yo te voy a sanar. Búscame, yo te voy a levantar. Búscame, yo voy a vencer en ti. Pero la iglesia, que es la muchedumbre, la gran muchedumbre, está dormida. Sí. ¿Sí me entiendes? Esa es la figura de los discípulos que dormían. La iglesia, la gran muchedumbre, la que está durmiendo. La que va a recibir en los momentos difíciles todas las situaciones y no van a saber cómo actuar. Eso lo vemos más adelante. Cuando van a apresar a Jesús, lo que Pedro quiere hacer es iniciar una revolución. Porque él toma una espada e inmediatamente quiere pelear para defender al Señor. ¿Sí? Cuando tú ves, a mí me pasa muy seguido. Cuando yo veo la injusticia que veo en las notas de noticias, cosas que luego comparten, me da mucho coraje. Mucho coraje siento por tanta injusticia, por tanta gente que es honrada y está trabajando y la lastiman, los matan, les quitan, y esas personas no son debidamente disciplinadas, reprendidas por el gobierno. Y me dan ganas de hacer cosas. Pero me acuerdo que soy cristiano y que no puedo caminar en esas maneras justicieras de hacer justicia entre las gentes. ¿Sí? Y mucha gente está en esa misma situación. ¿Sí? Quejándose por todo lo que sucede, cubriéndose, resguardándose, no sé, tantas cosas que hay. ¿Sí? Pero es una iglesia que está dormida. No tiene la expectación de su Señor, no tiene la expectación de las cosas que van a venir. ¿Qué sucede más adelante? Pedro quiere hacer una revuelta por la violencia. Quiere salvar a Jesús y quiere que prevalezca el evangelio. Pero le dice Jesús: no, Pedro, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Guarda tu espada. ¿Y qué sucedió con Pedro? Se enojó. Sí, que estoy que dentro por ti, enfrente de ellos me pones en ridículo. Y dice la Biblia que todos los discípulos huyeron. Ninguno supo qué hacer en el momento crítico. ¿Por qué? Porque no habían tenido un tiempo de oración. Para que cuando venga el momento de la tentación, saber de parte de Dios qué es lo que tengo que hacer. Por eso dice la Biblia que entre los cristianos, no está hablando del mundo, unos a otros se aborrecerán. Los padres estarán contra los hijos contra los padres, y aún unos a otros se matarán. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Eso. Que todo el mundo está en sus afanes, en sus actividades, en sus problemas, en sus situaciones. Y cuando venga el momento de repentino así, no se va a saber qué hacer. ¿Y qué va a suceder? Que entonces el corazón y el alma natural son los que van a empezar a actuar. Y seguramente se van a cometer muchas equivocaciones, como lo que dice la Biblia. Se aborrecerán, se entregarán unos a otros y se matarán unos a otros por la desesperación. ¿Sí me entienden? Porque no van a saber qué hacer. No van a entender. Su mente natural no va a entender lo que dice la Biblia, porque para ello es necesario que se discierna espiritualmente, porque las cosas de Dios para la mente natural son locura. ¿Sí? Y muchos van a decidir matar a otra gente en lugar de que maten a su familia. Y muchos van a decir: ve y mata a fulano de tal y entonces salvamos a tu familia. Y con tal de que salve su familia, va a ir a matar al pastor que está predicando la palabra y que es una astilla, algo incómodo en los planes del diablo.
¿Sí me entienden? Por eso es importante estar en una situación de oración. En otro pasaje de la Biblia vemos cinco vírgenes prudentes y 5 insensatas. ¿Sí? Las prudentes, dice la Biblia, que llevaban reservas de aceite y llevaban sus lámparas llenas. Eso es ser prudente. Te preparas anticipadamente para lo que pueda venir hacia adelante. ¿Sí me entienden? Y ellas se prepararon de tal manera que tenían su lámpara llena de aceite y tenían reservas, porque no sabían lo que iba a suceder, no sabían a qué horas iba a llegar el novio, pero pensaron, estaban expectantes y se prepararon. Dijeron, ¿y qué tal si tarda el esposo? Voy a llevar reservas, ¿sí? Aleluya, gloria a Dios. Ajá. Pero las insensatas tenían la palabra, pero no había aceite. Y no pudieron reconocer el tiempo donde iba a llegar el esposo, porque estaban en oscuridad. Cuando no tienes revelación de Dios, cuando no tenemos revelación de Dios, cuando tenemos ignorancia de las Escrituras, estamos en oscuridad. No sabemos qué nos depara más adelante. Sí. Amén. Entonces es importante, hermano. Ahora sí, te voy a decir algo, así bien rápido, simple y superficial. Según un hermano, y por estudios que hizo, y por fechas, y por situaciones históricas, y por las fiestas del tabernáculo, y por muchas cosas que habla la Biblia para poder entender los tiempos en los que nos encontramos, ese hermano dice, después de dar fechas, de dar las situaciones cronológicamente, donde estamos en las fiestas del tabernáculo, y otros datos muy importantes que menciona la Biblia, dice que solamente quedan 4 años. Y en esos 4 años va a ser la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, cuando yo escuché eso, me puse a pensar muchas cosas. Alguna vez en una convención de Adulam, me parece que fue un apóstol, dijo que el 2021 y 2022 iban a suceder cosas muy terribles. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? A veces creo que por eso muchos jóvenes ya no se quieren casar, como que intuyeran qué es lo que va a suceder. ¿Sí? Según este hermano, a partir del 22 de abril, es 2 de abril, a partir de ese momento, del 2022, va a comenzar la gran tribulación. ¿Sí? Yo no te estoy afirmando algo, solamente te estoy compartiendo algo que escuché que me pareció interesante, porque no fue una aseveración, una afirmación repentina, espontánea, atrevida. Estableció los fundamentos y todos los que dio son corroborados por la palabra de Dios. O sea, me pareció un dato muy importante por los fundamentos que da. Entonces, según este hermano, a partir del 2 de abril va a comenzar la gran tribulación. Sí, ya no nos queda mucho tiempo. Ahora te voy a decir algo. Algunos escépticos van a decir, ay, siempre están dando fechas. Sí, y nunca ha sucedido eso. Probablemente, hermano. Pero que una cosa que sí dice la Biblia es que tenemos que estar velando en oración. Esté en 4 años, esté en 10 años, esté en 20 años o espera entrando el 2022. La Biblia dice, no dice unos años antes de que comience esto, ponte a orar, ponte en oración por Dios, porque para que tengas reservas. No, dice que todo esto que va a suceder va a ser repentino. Nadie lo va a esperar. ¿Sí? Nadie va a creer que en ese momento va a suceder. Dice la Biblia que, como en los días de Noé, ¿sí? Se daban en casamiento, se casaban, compraban, vendían, ¿sí? Y cuando nadie lo esperaba, vino el diluvio. Pero ya entonces las puertas de la salvación, que es una figura del arca, fueron cerradas.
¿Sí me doy a entender? Sí. Es importante esto dentro de nuestras vidas. Venga el Señor en un año, venga en un día, o venga en 20 años. Que el Señor, dice la palabra, te haya haciendo lo que te dijo. ¿Sí me doy a entender? Porque eso va a ser una situación personal. Sí. Ahí no vamos a podernos pretextar delante de Dios. Es que el pastor era así, y es que el pastor hacía tal cosa, y es que los ministros, no. Tú conocías a Dios, tú sabías de Dios, se te fue impartida palabra, tal vez en teoría, probablemente no en ejemplo, pero sí en teoría, tú conocías, tenías el conocimiento y un conocimiento profundo de las Escrituras. Todos los que han pasado por orden divino se admiran de la doctrina que hay, se admiran de las grandes palabras y los grandes misterios que Dios ha revelado, pero quiero decirte una cosa, no solamente es para ufanarse, es para tener entendimiento de que al que más se le da, más se le demandará. ¿Sí me doy a entender? Sí. Con lo que tú tienes vas a ser juzgado. Con lo que los misioneros de los principios del siglo XX les fue dado y revelado de parte de Dios, con eso van a ser juzgados. No van a ser juzgados por lo que no les fue revelado, van a ser juzgados por lo que Dios les reveló, por lo que Dios les iba a dar, por lo que era un entendimiento de parte de Dios para ellos. Tú tienes entendimiento de Dios. Hasta lo que Dios te ha dado a entender, necesitamos todos, me incluyo, caminar en lo que Dios nos ha dado a conocer. Lo que se nos dio no es para hacer debates en el Facebook, no es para darles en la torre a otros, que conozcan que nosotros tenemos mucha doctrina. Lo que se nos dio en primer lugar es para poderlo nosotros llevar a la práctica con el poder, la gracia de Dios y con la misericordia de Dios. Amén. Porque al última, en iglesia gloriosa, en el rapto, no se van a ir los grandes pastores, ni los grandes apóstoles, ni los grandes siervos. Se van a ir los que caminaron con el Señor, los que integraron su estilo de vida a la palabra de Dios. ¿Sí? Aunque hayan sido buenos cantantes, aunque suban muchos cantos a YouTube, aunque hagan todo lo que hagan, si el estilo de vida no es conforme a la palabra, se va a quedar. Porque está establecido que la iglesia gloriosa es una iglesia que está sin mancha, figura del pecado, y sin arruga, figura de malas relaciones entre el prójimo. Que no tenga eso, aunque tenga muchos títulos y muchas victorias en el mundo cristiano, por grandes conciertos, porque es conocido en el mundo, porque le dieron Grammys, porque le dieron esto, porque le reconocieron el otro, se va a quedar. Si su estilo de vida no está ceñido a la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, quitémonos de los gariboleos. Hagamos a un lado todas las situaciones que no tienen nada que ver con que Dios sea glorificado, nuestra vida sea levantada por el Señor. Y en eso me incluyo yo. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Y lo que decía la palabra, uno de los tiempos buenos para estar en oración es en la madrugada. Alguna vez me lo compartió un hermano, no sé si decir su nombre o no, pero me lo compartió y me dijo, Dios me ha estado levantando y yo le he pedido que me levante a las 3 de la mañana a orar. Y se me quedó eso y dije, ay, joder, está pesadito, ¿no? Si con trabajos a las 7 me levanto a orar, a las 3 de la mañana, vamos, yo nomás les digo una cosa, es una gran bendición. Y no solamente orar, estudiar la palabra también. Sí. Ahora, los que puedan tener el tiempo de hacerlo en ese tiempo, porque esos son tiempos de Dios, no es que todos lo tengan que hacer a la fuerza, sino son tiempos de Dios, pero por favor, aunque sea a las 10 de la mañana, aunque sea a las 12 de la mañana, aunque sea a la 1 de la tarde, aunque sea a las 5,
Ora, por favor. Es una súplica. Te lo suplico. Ponte a orar. Ponte a buscar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y no nos va a dejar de estar diciendo hasta que, pues hasta que venga el Señor. Ok, gloria a Dios. Ánimo. Oren por mí también, porque yo no soy exento de situaciones de tentación. Por favor, se los suplico también, oren por mí. Yo necesito de ustedes. ¿Sí? Sea su pastor o no sea su pastor, los que tengan testimonio que soy su pastor, aleluya, gloria a Dios. Los que no tengan testimonio que soy su pastor y pues nomás están aquí de pasada, gloria a Dios, oren por mí, por favor. Amén. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Ok, bueno.